¿Estás planeando tu viaje a Los Ángeles? Acá te dejamos la guía definitiva con todo lo que tenés que hacer. Llegamos ayer a Los Ángeles y hoy es nuestra primera salida por la ciudad. Estamos recorriendo en este momento el famoso Paseo de la Fama, valga la redundancia. Y es muy loco estar caminando por donde estuvieron tantas estrellas famosísimas del cine, de televisión, del teatro. La verdad que tremendo. Acá podemos observar nuestros piecitos caminando por el camino de la fama. La verdad que siento mucho glamour, Mechi, no sé vos. Totalmente. Siento que estoy en un mundo hermoso donde la fama nos abraza. Yo creo que es el lugar de más glamour del mundo, pero sin dudas, mirá todas estas estrellas, hay de todo tipo. Hay nombres de series, de películas, personajes de ficción, personas reales, actores, de todo. Y para poder ingresar a este Paseo de la Fama acá en Hollywood, los artistas tienen que estar presentes el día de su inauguración sí o sí. Así que efectivamente toda esta gente que estuvo acá caminó las mismas calles que estamos caminando nosotros ahora mismo. Algo que no te dicen de California, lo que pega el sol, chicos, ¿eh? Lo que pega el sol. Tremendo, porque aparte de día hace mucho calor, estamos en otoño ahora, y a la noche refresca, así que siempre hay que estar con un abriguito o un pantalón largo por las dudas. Llegamos al famosísimo Teatro Chino. Acá se celebraban los Oscar anteriormente, luego cambió de sede y además están los pies y las manos de las personalidades más famosas del mundo. Podemos observar cómo hay muchos famosos que vienen, dejan sus pies acá en el cemento, dan su firmita y dejan sus manos. Así que está bueno porque decís, che, ¿tendré los pies parecidos a George Clooney? Y venís y te lo pasás. Ay, Tuki, por lo que veo, no, George Clooney es bastante patón, ¿eh? Así que yo tengo los pies muy chiquitos, no sé. Y acá estoy chocha porque encontré las manos y los pies de mi película favorita de todos los tiempos, que marcó mi infancia, que es Harry Potter. Pero eran muy chiquitos cuando hicieron esto, así que mi mano va a quedar grande seguramente. Pero qué emoción, tremendo. Estamos ahora del lado del frente. Se nota mucho que la acera principal es la que está del lado del teatro. Y acá está un poquito más vacío, ¿no? Lo que nos preguntamos, Mechi, ¿qué onda esta gente la que aparece acá? ¿Será que esta gente es menos importante en función de las personas que eligen esto y por eso están acá? No sé. ¿Quién elige esto? Claramente no es así, porque acá también hay gente muy importante. Tenemos a Sting, tenemos a el Pato Donald, Winnie the Pooh tenemos por acá. Mirá como todas las estrellas que estás encontrando las conoces seguramente. Mirá, Mechi, encontramos el de Viendo que Pinta. Menos mal porque no lo estaría encontrando. Por suerte, bueno, acá enfrente al Teatro Chino está bien. Hermoso el Paseo de la Fama. Ahora nos vamos a recorrer Beverly Hills, a dar una vueltita en auto por ahí, por los lugares donde dicen que viven los famosos acá en Hollywood. Ya estamos recorriendo Beverly Hills. No se puede creer el dinero que hay acá invertido en estas casas, en estas mansiones. Hay mansiones hermosas, enormes. Me hace acordar mucho a Will Smith en El Príncipe del Rap. Lo veía yo de chiquito. Miren esta que linda que es. Miren qué linda. Donde llegaba Will Smith a una mansión blanca enorme. Hay bares así. Muy lindo. Y no se puede entender que la gente viva en estos caserones enormes, propios de una película de Hollywood, pero en la vida real. Acá vive gente, no son set de filmación ni nada de eso. La gente vive acá, es una locura. Ahora les mostramos un poco más. Acá podemos ver más mansiones y ahí justo está pasando algo que nos llamó mucho la atención a nosotros que venimos de Argentina, que Amazon, fíjense, va
deja los paquetes en la puerta y se retira. ¿Qué quiere decir esto? Que esos paquetes van a estar ahí sin que nadie los robe hasta que llegue el dueño y los recoja. Y no solo las casas y las mansiones son espectaculares, miren también lo que es la cuadra por donde vive esta gente, las calles llenas de palmeras enormes, todos los jardines muy bien cuidados, supongo que cada uno debe tener su jardinero, su piletero, todo. Es espectacular, la verdad, es muy, muy, muy precioso. Y dicen que acá te podés cruzar famosos en cualquier momento. Yo me encontré a Mechi de Viendo que Pinta. Hola, Mechi. Hola, ¿cómo estás? Y pegadito a Beverly Hills, como rodeándolo, se encuentra Rodeo Drive. Acá se encuentran las tiendas más famosas y glamorosas del mundo. También las más caras. Está Valentino, está Gucci, está Rolex. Todas las más caras están acá. Ustedes no se imaginan cómo está vestida la gente. El nivel de autos, de perfumes, está todo pensado acá. ¿Por eso vos te viniste con la remera del Diego? Y yo me puse la remera de Maradona. No pensando, evidentemente, por dónde iba a caminar. Me gusta. Argentina te la muerte. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! Bueno, BMW es moneda corriente en este lugar, ¿no? Tenemos ya, en esta esquina pueden ver Bulgari, pero enfrente tenemos David Yurman, Goyard, Cartier, Balenciaga. Si me levanto uno acá ahora y me lo quedo. O sea, Yo por decir que enfrente tenemos un local de Chanel y escucho que Mechi dice... que yo si me levanto uno acá, cosa que dudo porque no sé hablar inglés, estoy vestida muy mal y ya soy una vieja. No. Me lo quedo, ¿Por qué? Si eso, bueno, porque es una buena vida. yo también. Voy a ver si está Julia Roberts dando vuelta por ahí. ¿Y Wally? Estoy viendo, pues me veo la muñeca muy vacía. Entonces digo, un Rolex. Me vendría bien, así que creo que es un buen momento para que se suscriban al canal y que este video tenga muchas vistas. Así Viendo que Pinta puede tener un Rolex. No tienen los precios en la vidriera, ¿por qué será? Mírate lo que tenemos acá. Tenemos una Ferrari y, como quien no quiere la cosa, ahí atrás tenés un Jaguar. Y si no te gustó ninguno, allá tenés un Mercedes. Y llegamos a la esquina más famosa de Rodeo Drive y acá sí están todas las tiendas de lujo y es donde uno se saca la típica foto. Entramos a recorrer un poquito este pasaje que es peatonal, como podemos ver, y apenas entras te encontrás con Dolce & Gabbana y seguís caminando y la verdad que el paseo es muy lindo. Los frentes de los locales tienen unas fachadas muy lindas, están armadas y es muy ameno para caminar. No es tan ameno para comprar, ¿no? Ni podemos entrar a las tiendas, pero ¿para qué entrar si las podemos ver de afuera, sacarles una foto y mirar las carteritas y las joyitas desde la vidriera? Nuevo día en Viendo que Pinta. Estamos yendo a otro de los puntos que tienen que conocer en Los Ángeles. Estamos en esta preciosa ciudad, estamos en otoño, está arrancando el otoño y hace mucho calor, harán unos 32, 33 grados. Estamos yendo hacia un lugar que ya van a conocer, como dijo Wally, pero queríamos mostrarles en este momento el tránsito. Nos han hablado mucho del tránsito en Los Ángeles y es verdad que es un tránsito pesado, es verdad que se acumulan muchos autos, que hay embotellamientos cada tanto, pero no es nada terrible, la verdad es que avanza, se llega bien a los lugares, hay que tomarlo con calma porque recordemos que estamos de viaje, estamos de vacaciones, así que nos damos una pausa, un respiro y seguimos y llegamos lo más bien a los lugares. Hemos llegado a uno de los puntos en los que hay que visitar, uno de los puntos más lindos, ¿no? Acá en la costanera de Los Ángeles, a Venice Beach. Estamos en la playita, nada más y nada menos que de Los Ángeles. Así que con un día ideal, paseando, estamos yendo ahora a Venice Beach y luego la idea es hacer el recorrido que va de Venice Beach hacia el muelle de Santa Mónica. Están a una distancia aproximadamente de
20 cuadras. Lo que hicimos nosotros es, nos estacionamos entre medio de Santa Mónica y Venice Beach a la misma distancia, así que ahora estamos yendo caminando a Venice Beach y después nos vamos a ir hasta Santa Mónica para después recoger de vuelta el auto en la mitad de camino. Vimos en muchos videos que no recomendaban hacer este trayecto caminando porque decían que era mucho tiempo, pero la verdad es que son media hora, 40 minutos entre una playa y la otra. Se puede hacer perfectamente caminado y es más, es recomendable porque es hermoso pasear por acá. Así que si tienen ganas de caminar, háganlo porque está muy muy bueno. Algo que estamos viendo en Venice Beach es que los precios en relación a todos los otros lugares están mucho más baratos. Vean, comer, por ejemplo, una porción de queso te sale 5,50, de pepperoni 6,30, cuando estábamos viendo en otros lados que la porción no bajaba de 7, 8 dólares. Así que bien para venir a comer acá, la verdad que buena opción. Primeras impresiones de Venice Beach, nos está encantando, la verdad, muy lindo. Es muy precioso, tiene un aire muy bohemio, muy hippie, hay artesanos, muchas personas vendiendo cosas en los alrededores, gente caminando. Si caíste acá de casualidad, te contamos que es nuestra primera vez en este país, en Estados Unidos, donde estamos analizando todo con ojos de primerizos, donde estamos sorprendiendo junto con ustedes de todo lo que estamos viendo. Pueden ir para atrás y ver los videos que hay de Las Vegas y de San Francisco, ya que en este viaje nos dedicamos a la zona de California. Y si vieron la película de Barbie, bueno, por esta zona es donde apareció Barbie cuando salió de Barbie Land. Llegó y cayó en Venice Beach, así que estamos viendo en estos momentos un set de grabación de la película de Barbie. Algo por lo que también es conocido Venice Beach es por su pista de skate acá. No sé ni cómo se dice esto. No, ¿Es pista tampoco. de skate se dice? Una locura. Acabamos de encontrar este cartel y Mechi se preocupó. Hay un miedo infundado que tengo yo, que es a los tsunamis. Seguramente habré visto algunas películas de chica y me quedó esa fantasía de la ola gigante y me da terror de verdad, así que estoy un poco asustada. Me gustaría irme de acá rápidamente por las dudas. Bueno, pero si tenés que ir ya sabes por dónde evacuar. Sí, menos mal. Es para allá. A unas cuadras de donde está la playa encontramos la razón del nombre de este lugar. Podrán ver a lo que me refiero. Nos encontramos con una pequeña Venecia. Fue fundada por un excéntrico millonario de la industria tabacalera que fue de viaje a Venecia, le gustó tanto que quiso replicarla en este lugar y lo hizo. Es un lugar muy loco, muy atípico. No sé si anduvimos en un lugar parecido, porque te mezcla la arquitectura estadounidense con la idea italiana. Y después es un lugar muy tranquilo realmente. Puedes venir a caminar acá y es como que entras en una burbuja de paz donde todo es silencio y las casas son preciosas. Hay algunas casas que son mansiones, por lo que podemos ver, y las casas acá son carísimas. Vivir acá en los canales de Venice Beach te puede salir hasta 2 millones de dólares. Miren, algo que aprovechamos para mostrarles es que estamos entrando en época de Halloween y empezamos a ver todas las casas ambientadas con cositas de Halloween, decoradas con calaveras, con calabazas, con arañas. Hermoso, es una festividad que la verdad que en Argentina no se celebra, ahora hace poco se empezó a celebrar, pero es linda, la verdad que es linda. Es realmente muy precioso. Yo no sé si esta gente lo usará como primera vivienda o es una vivienda de fin de semana para estar cerca de la playa, porque pienso en dónde dejan su auto, ya que esta gente, acá por lo menos en California, que es lo que conocemos, solo se maneja en auto. La gente no va caminando a ningún lado,
Si tienen que ir al supermercado, al kiosco, a la farmacia, van siempre en auto. Y por lo pronto acá cerca no vemos ningún estacionamiento, no se puede. Preguntas que uno se hace de viaje. En Venice Beach. Vamos a conocer ahora Santa Mónica. Definitivamente Venice Beach es más barato. Este coso enorme de frutas nos salió $5. Para Argentina quizás es caro, o para otros países es caro, pero lo veníamos viendo en todos lados a $10. Así que lo vimos, nuestro cuerpo necesitaba algo fresco, le entramos a la fruta. Y en este país es muy caro comer fruta, de verdad está carísimo, te sale más barato comer un pancho, una hamburguesa, un snack. Entonces hace como 15 días que no comemos fruta, estábamos desesperados. Y estamos llegando a el muelle de Santa Mónica. Recomiendan muchísimo venir a ver el atardecer y la verdad es que promete, porque tengo a mi izquierda el sol que cae sobre el mar. Allá está la típica imagen del muelle de Santa Mónica con la vuelta al mundo, la montaña rusa. Es un espectáculo. Así que dejamos de hablar y les mostramos esta imagen que estamos viendo porque es hermosa. Miren, acá de costado, en estas anillas y allá hay más gimnasios públicos. Dicen que entrenaba el mismísimo Arnold Schwarzenegger cuando vivía acá en California. Así que estamos también caminando por donde caminó el mismísimo Terminator. Muchas de las personas nacidas en los 90, como yo que nací en el 91, recordarán o se les hará familiar este muelle por algo. Bueno, en este muelle se basó el muelle famosísimo de los dibujitos animados Rocket Power que salían en Nickelodeon. Acá les vamos a dejar una fotito. Ya estamos recorriendo acá el muelle de Santa Mónica, por lo que podemos ver está lleno de juegos hermosos para que puedas venir a divertirte. Y además, algo que queríamos mostrarles es que acá termina la histórica Ruta 66. Así que pueden tener su foto con este cartel donde te indica que acá finaliza esta ruta tan famosa. Nosotros también ya tenemos nuestra foto. Aprovechamos para contarles otro dato de Estados Unidos. La medicina en este país es carísima. Por eso te recomendamos que si vas a viajar a este país, lo hagas con una buena asistencia al viajero. Nosotros contratamos Asís 365, que es la mejor del mercado. Si la contratás con el código Viendo Qué Pinta, vas a tener un descuentazo. Y esto es el muelle de Santa Mónica. También, además de la feria típica y de la puesta del sol y el muelle, hay un montón de lugarcitos lindos para sentarse a tomar algo y a comer algo. Y nosotros nos sentamos ahora a disfrutar del atardecer y les mostramos un poquito, así disfrutan con nosotros. Y después del atardecer, quédate un ratito a ver esta maravilla de noche que se ilumina todo y le da otro toque especial al muelle de Santa Mónica. Wally se está animando porque le pedí que juegue a los Yankees y me consiga un muñequito. A ver si lo logramos. Tengo mucha presión aquí. Con un solo acierto ya nos ganamos algo. Dale, Wally, dale. Dale. Oh, no. Dale, Wally, por favor, te lo pido. Ay, no. ¿No explotó? Me queda uno. Perdón, ¿me perdonas? Mira, toda la gente que jugaba se llevaba su muñequito. Yo no. Con uno solo ganábamos. Un desastre. Sí, chicos. Por lo menos nos sacamos las ganas de jugar en una verdadera feria yankee.
y vamos a seguir conociendo Los Ángeles. La noche sigue y nos encontramos frente al Museo de Arte Moderno en Los Ángeles, que está esta muestra famosa de luces urbanas, y vinimos por supuesto a ver qué onda y a sacarnos unas fotitos y unos videitos. La muestra es muy bonita, pero bueno, para sacarte tu foto ideal, como esta que le saqué a Mechi, miren esta foto ideal que le saqué a Mechi, tenés que tener paciencia porque obviamente hay mucha gente, se te llena de gente todo el tiempo y te interrumpe la foto. Pero la muestra la verdad que está muy linda y recomendamos obviamente venir de noche porque se ilumina de esta manera. De día también puedes venir, pero la verdad que la gracia es de noche. Nuevo día, viendo que pinta. Hoy seguimos recorriendo Los Ángeles mostrándoles las mejores opciones para que puedan venir a conocer esta ciudad. Y quería comentarles que estamos nosotros parando en un Airbnb que es muy lindo. Acá como pueden ver hay como tres mini casitas en donde nos estamos hospedando. Nos encontramos un poco en las afueras de Los Ángeles, a unos 40 minutos del centro, en una zona que se llama Monte. ¿Por qué? Porque sale más barato que hospedarse en el centro. Y como contamos con movilidad propia, con auto, dijimos, bueno, no pasa nada, nos hospedamos un poquito en las afueras para economizar un poco el viaje y después nos movemos con el auto. Y estoy muy emocionado porque ahora vamos a ir a conocer un lugar que me va a hacer piantar un lagrimón, que me va a emocionar muchísimo. Vamos. Y sí, señoras y señores, momento único para nosotros, sobre todo para mí que soy el más fanático de esta película. Hemos llegado a la casa de Marty McFly. Acá la podemos ver, yo no lo puedo creer. Acá estuvo Marty McFly en 1985 y acá hemos llegado a Hill Valley. Ahí tenemos la casa, está exactamente igual, gente. Igual, vean, tiene las antenas por detrás para poder identificarla. Y por acá está la cerca. Ahí podemos ver la cerca donde en Volver al Futuro 2, Marty salta esa cerca, se mete por la ventana a su habitación y se encuentra con otra realidad porque había cambiado el presente. La diferencia es que está pintada de otra manera, la puerta está diferente y bueno, obviamente hay gente viviendo acá. No puedo creer, acabamos de llegar y salió una señora a darnos este papel donde nos indican, acá nos muestran el momento en que se filmó la película. Justo acá, enfrente de la casa, salió una señora de acá al lado, increíble, y nos hizo vivir este momento y nos dijo, ¿pueden anotarme acá de dónde son? Mira, para tener un registro de quién visita la casa? estoy muy emocionada, al borde de la lágrima, porque habíamos leído que cuando venías a la casa aparecía una señora de la nada y te regalaba las fotos de la filmación. Ella es la vecina, vive exactamente al lado y se ve que tomó fotos en su momento y tiene impresas para todos los turistas y te las da. Y te hace firmar un librito donde pones tu nombre, de qué país sos y qué fecha es. Y de la nada apareció la señora, no hay nadie, el barrio está completamente tranquilo. Y apareció la señora, nos regaló esto y nos dio indicaciones para sacar fotos, nos dijo que no nos acerquemos demasiado, pero que podíamos sacar fotos. Así que, increíble, un sueño. Y me voy acordando de otras escenas. Por acá, por esta acera, es que llega el DeLorean a buscar a Marty, se sube con su novia al DeLorean y agarran esta calle, esta mismísima calle, y van hacia allá para viajar hacia el futuro, donde el Doc dice, donde vamos no necesitamos carreteras. Emocionadísimo. Y algo que me resulta fascinante, que es que esta señora pensó en todo. En las fotos nos pone la licencia de conducir. ¿Y por qué? Te preguntarás. Bueno, porque aparece la dirección mismísima de esta casa, que es el 9303 de Lion Drive. Y ahí, como podemos ver, me voy acercando, está la dirección de donde estamos ahora, que es nada más y nada menos que el 9303.
zarpado. La amamos, señora, que regala papelitos a los turistas. La amamos. Lo loco es que no te pide nada a cambio, o sea, no nos dio ni tiempo a darle una propina o algo. Se ve que lo hace porque ella está feliz de vivir acá al lado de Marty McFly, estuvo en ese momento, vivió todo el rodaje y bueno, le gusta dejarle un recuerdo a la gente que viene a ver la casa de Marty McFly. Dato importante a destacar es que la casa no es museo, no te cobran entrada, no se puede entrar, porque hay gente viviendo en esta casa en este momento y por eso también te piden que no te metas en la entrada de la casa, sino que saques fotos desde la acera, podés filmar, podés fotografiar sin ningún problema, pero bueno, obviamente respetando siempre la propiedad de la gente. Dato de color, hermoso el barrio de Marty McFly, la verdad que es muy lindo. Hermoso, muy residencial, muy tranquilo, casas preciosas, súper cuidadas, me encantó. Viviría en este barrio sin dudas. Y otra de las actividades imperdibles acá en Los Ángeles es venir al Universal Studios Hollywood, porque es el Universal original. Acá se filman de verdad todas las películas y están las superproducciones. Nosotros vinimos ayer de día y hoy de noche porque hay justo un evento especial en la época en que estamos, que es la Horror Halloween Nights o la Halloween Horror Nights. Es un evento que se hace una vez por año y se hace en octubre, en el mes de Halloween. No se lo vamos a mostrar acá en YouTube, pueden verlo en nuestro Instagram, así que los invitamos a seguirnos. Estamos en todas las redes como @viendoquepinta. Va a estar todo en historias destacadas para que puedan ver esta noche de terror. También pásense por TikTok, que vamos a estar subiendo Reels, TikTok, todo sobre este lugar. Seguimos nuestro recorrido por Los Ángeles y llegamos a un punto imperdible, súper importante. Estamos en el Observatorio Griffith. So magnets are magnetic, and so if we listen, really Y si salimos por detrás del observatorio, tenemos esta vista increíble, panorámica de Los Ángeles. Y si nos vamos por delante, tenemos el cartel de Hollywood. ¿Podés creer estar en este lugar, Mechi? Para nada, para nada. Es una locura estar acá. Si vieron la película La La Land, acá en el Observatorio Griffith se han filmado varias tomas también en el parque. Varias escenas muy lindas y entretenidas. Les recomendamos que vean esa película, ya que si quieren conocer Los Ángeles, está muy buena. Y para sacarnos una mejor foto con el cartel y poder verlo muy bien, vamos a otro punto. Y acá estamos en el Lake Hollywood Park, de donde se ve mejor, donde puedes sacarte tu típica foto con el cartel de Hollywood. Recomendamos muchísimo venir hasta acá porque se ve impecable el cartel y además de vivir la experiencia y de verlo, vas a poder tener la mejor foto. La gente en California nos sigue sorprendiendo. Estamos en el cartel de Hollywood y miren lo que nos regalaron. Nos dijeron que era gratis, obviamente le vamos a dejar una propina, pero te lo dan de sorpresa, sin avisarte, y es hermoso porque te llevas una súper sorpresa, es muy lindo, es un gran regalo. Miren, estoy yo, estoy con el cartel de Hollywood, ma. Te saludo, mamá. te lo hacen mientras te estás sacando la foto, así, de sorpresa, espectacular. Miren, y acá nos dieron el de los dos mirando el papel justo, es hermoso, hermoso detalle. Ahora vamos a dejar alguna propina. Y acá podemos ver cómo se llena de gente. Entonces tenés que buscar el huequito ideal para poder sacarte la foto. Pero hay espacios, porque de cada puntita vos podés sacarte la foto y estás solo. Así que bien, te ubicás. Si no, podés bajar también al parque, que hay más espacio verde por allá, y te sacás la foto medio de coté, pero se ve perfecto también. Y hasta acá llegó este video completísimo de todo lo que puedes hacer en Los Ángeles. Dejanos en comentarios si nos faltó algún lugar y suscríbete a ver qué pinta.